Hola, ¿cómo andan? Bueno, acá les traigo un nuevo punto que no van a poder creer lo fácil que es. Es solamente la combinación de 2 puntos, pero les va a quedar increíble. Muy bien, lo único que tienen que tener en cuenta es que es para número par de puntos. Número par de puntos. O sea que ustedes la cantidad de puntos que necesiten solamente se tienen que fijar que tienen que ser par. Muy bien, entonces vamos a hacer un nudo deslizado y hacemos la cantidad de cadenas que nos sean necesarias siempre y cuando sean par. Y a esa cantidad de cadenas le sumamos una sola. Yo en mi caso voy a hacer solamente 20 cadenas más 1 porque solamente les voy a hacer una muestra. Nos vemos cuando ya tenga mi cadena lista. Bueno, ya tengo mis 20 cadenas, subo con una y ahora en esa última cadena, o sea en la 20, no en la de subida sino en la anterior, pincho, tomo hebra, enlazo y saco 2, o sea hago medio punto. Ya los hicimos infinidad de veces al medio punto, pero es la vuelta de preparación que necesitamos. Entonces la primera vuelta es sencillamente todos los puntos en medios puntos. Y acuérdense que tienen que tener una cantidad de puntos par. Ahí tienen todos medios puntos. Llego al final y les explico cómo continuar. Muy bien, acá está en el último punto, el número 20. Este es mi nudo deslizado, ahí lo ajusto y subo con una cadenita, solo una. Muy bien, giro mi tejido y ahora comienzo con un medio punto normal, agarrando las 2 hebras siempre. En este punto todos se agarran, los puntos se agarran normales con las 2 hebritas. Acá no hay puntos canalé ni nada. Muy bien, primer punto, medio punto. Segundo punto, tomo lazada, ingreso por el punto, tomo hebra, paso por 2, o sea, hacemos una vareta. En el siguiente, un medio punto, en el que le sigue una vareta. Eso es todo el punto que hacemos, chicas. No saben lo bonito que queda. Medio punto, una vareta. Es tan sencillo como eso. Medio punto, una vareta. Medio punto, una vareta. ¿Ven? Así les tiene que ir quedando. Medio punto, una vareta. Así hasta el final. Nos vemos al final. Muy bien, acá me quedan los 2 últimos puntos. Esta fue una vareta. Acá hago medio punto. Y termino con media vareta. No se olviden nunca el último puntito, que fue nuestra cadena de subida. A veces se la olvida. Terminamos ahí con una vareta. ¿Cómo continuamos? Hacemos una cadena, giramos y ahora vamos a comenzar con un medio punto. Acuérdense que habíamos terminado con una vareta y empezamos con un medio punto. Y ahora seguimos haciendo el punto. Un medio punto, una vareta. Un medio punto, una vareta. Un medio punto, una vareta. Tan sencillo como esa repetición. Pero ¿qué pasa? Nos va a coincidir que donde hicimos vareta hacemos medio punto y donde hicimos medio punto vamos a hacer vareta. Por eso, si se dieron cuenta, el último punto fue vareta, pero el primero fue medio punto. Por eso es importante que tengan números pares,
porque si tuvieran números impares tendrían que estar acordándose, ay, estoy del derecho, entonces tengo que empezar con medio punto, ay, estoy del revés, entonces tengo que empezar. No, de esta manera no tienen que acordarse de nada. Siempre comienzan con medio punto y terminan con vareta. Entonces continuamos así hasta el final y les muestro cómo va quedando. Bueno, ven acá me quedan los dos últimos puntos. Esta es la vareta, este es medio punto. Y ven que termino con el último con vareta. Subo con una cadena y vuelvo a empezar. Medio punto, vareta. Y así continúo y continúo y continúo. Entonces solamente tienen que recordar una sola fila. O sea, solamente hacen la primera de medios puntos, que es la vuelta de preparación, y después solamente se tienen que acordar una fila, que es la combinación de medio punto, vareta, medio punto, vareta, medio punto, vareta. Punto, nada más. No tienen ninguna ciencia. Voy a hacer algunas vueltitas más, 3-4 vueltitas más, como para que vean en este hilado cómo queda, que era solo un sobrante que me quedó de algún proyecto que hice en algún momento. Es un algodón intermedio matizado, que lo elegí para que ustedes vieran bien el punto, pero después les muestro en otros hilados que hice de otros colores y demás. Pero voy a seguir 3-4 vueltas más con para que ustedes vean cómo va quedando. Sí. ¿Ven? Con unas pocas vueltas, así quedó el resultado con este ovillito que les mostré. Queda hermoso, con cierta textura, absolutamente reversible, que es otra cosa a tener en cuenta, de acuerdo al proyecto que ustedes tengan pensado hacer. Queda precioso. Y como les dije, acá tengo otro en otro algodón, color coral, que también queda precioso. Y por último les muestro con este hilado que ya les mostré en varias de las otras de los otros puntos, donde terminé con una vuelta de medios puntos. Queda precioso y sumamente fácil. No me pueden decir que no les traigo puntos fantasía fáciles. Muy bien, los espero en algún otro video. Espero que lo disfruten. Pónganme algún like si les gusta, háganme algún comentario y, por qué no, suscríbanse. Es gratis. Chao.